Hola, ¿qué tal amiguitos? Yo soy Val, soy ilustrador y creador de cómics y en estos días que son previos a Navidad y estas fiestas y todo esto, pues tenemos que se acaba de estrenar Star Wars, el ascenso de Skywalker. Y bueno, mientras internet se decide si les gusta la película o no les gusta, yo ya tengo mis opiniones y varias cosas que quiero platicar con ustedes, si me lo permiten. Yo les invitaría a que, bueno, independientemente de si te gustaron o no te gustaron estas últimas películas, o si eres fan o no eres fan, bueno, pues escucha estas opiniones, a ver si te parecen bien o si no te parecen bien. Y pues sobre todo coméntame a ver qué puede pasar, ¿ok? Bueno, pues vamos a aprender el live en Twitch. Y vamos a poner el título del videito. Como siempre, estos primeros minutos que estás viendo son para el video que se va a quedar ya en YouTube. Star Wars Skywalker. Ok, esta vez no es arte, pero no sé qué sea. Movie. Es que no es ningún juego en particular. Yo creo que le voy a dejar art, ya ni modo. Como en anteriores. Sí. Muy bien. Me parece que ya es todo. Bien, perdón, es que estoy como siempre poniéndome de acuerdo con Streamlabs. Y ahora sí, vamos. Está comenzando. Y bueno, tenemos aquí un videito que me encontré en YouTube, en donde estamos viendo el episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6 al mismo tiempo. Tengo todavía además música de fondo, porque bueno, me da cosa que aún con las imágenes todas mezcladas, aún con el soundtrack todo mezclado, pues ya sabes cómo es YouTube y sus algoritmos, ya sabes cómo es Twitch y todas las redes en general. Entonces no quiero que me tumben el video, o si me lo tumban, bueno, pues que dure aunque sea un instante, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Val, bienvenida a mi canal. Y el día de hoy vamos a estar platicando leve acerca de la última película de Star Wars, el ascenso de Skywalker. Y no sé si estoy del todo preparado para hacer este video. Me explico. En YouTube, sobre todo las personas que están buscando likes y que están buscando views, pues inmediatamente quieren sacar pues algunas conclusiones rápidas acerca de la película. Y entonces pues aparecen titulares en internet, ¿no? En tu muro de Facebook y todo. O si abres YouTube y los titulares son algo así como fracaso, fiasco, la peor película de Star Wars y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, si tú ya me conoces o me sigues desde hace un tiempo, sabrás que yo no soy tan fácil, tan sencillo de convencer, y que muchas veces hay mucha mercadotecnia detrás del éxito o fracaso de una película. Un ejemplo muy rápido es la primera película de Pacific Rim de que dirige Guillermo del Toro, y en donde
La prensa inmediatamente especializada decía que era un fracaso de taquilla cuando pues todavía ni se estrenaba, ¿no? Y lo mismo le ha pasado a varias películas de Los Cuatro Fantásticos, pero especialmente en la última fue muy muy evidente. O sea, la prensa estaba decidida a convencerte de que la película no era buena. Eh, en cambio, también la prensa hace cosas al revés. Otro ejemplo rápido, Battle Angel Alita. Es una película pues buena, ya lo comenté en mi canal en otro video, pero no es para nada extraordinaria y dista mucho en algunas partes del material original y en general es una película muy lenta, con desperdicio de personajes y que no logra mantener mi atención, pero sin embargo la prensa especializada pues te está invadiendo inmediatamente de lo que debes de pensar, así de no, pues tú tienes que decir que Alita es genial y que está mejor que la Capitana Marvel, simplemente porque casi coincidieron en el estreno, no tiene nada que ver una con la otra, pero bueno. Entonces, bueno, yo te quiero asegurar de que mis cosas que voy a decir de la película de Star Wars Episodio 9 pues son libres de cualquier influencia y como alguien que ha visto las películas en el cine desde la primera hasta la última. Entonces, bueno, antes de echar ya todo el rollo, ya por fin comenzar, la película me gustó bastante, se me hizo muy emocionante. Tiene obviamente una gran cantidad de detalles de los cuales ahorita vamos a hablar, pero si tú gustas como que saltarte toda la próxima cantidad de minutos que vamos a hablar de la película, pues mi resumen es ese. La película me gustó, creo que vale mucho la pena verla y a mí en lo personal me agrada bastante. Yo la pondría inmediatamente después del episodio 5 y el episodio 4 y te voy a explicar en estos minutos pues por qué yo pienso esto y cuáles son mis argumentos, ¿ok? Pero bueno, yo diría, o es el consejo que yo te daría antes de empezar este review intenso, pues ve a ver la película, o sea, que no te cuente yo, que no te cuente YouTube, que no te cuente en las redes qué debes de pensar, o si realmente los millennials lo arruinan todo, o si realmente Star Wars y Disney pues es algo como que no combina, o si debería de regresar George Lucas, etcétera. X, no les hagas caso, tú ve al cine, disfruta o no disfrutes como quieras y saca tus conclusiones, ¿ok? Bueno, dicho eso, vamos a empezar con el análisis intenso, ¿va? Y bueno, probablemente va a ser algo atropellado esto porque voy recordando algunas cosas, ¿no? Lo primero que tengo que mencionarte es que Star Wars ha dejado de ser la idea original de una persona. En primer lugar, George Lucas era fan de una gran cantidad de cosas. Ajá. En particular de algunas películas y algunos proyectos de ciencia ficción durante los 60s. Ajá. Esto es muy evidente en su primera película de este tono, que es THX 1138, la cual por cierto sigue siendo mi película favorita de George Lucas por sobre Star Wars. Y en esta película pues habla de una distopía bastante extraña en un futuro o un pasado incierto de acuerdo a nuestra línea de tiempo, y en donde el protagonista, THX 1138, pues logra darse cuenta de que tiene libre albedrío y quiere él salir de la sociedad y huye de este mundo tecnificado hasta llegar a la superficie del planeta, en donde el sol grande e inmenso lo ilumina todo. Es una gran película, me gusta mucho, mucho, mucho. Y bueno, es una especie de adaptación no directa, porque se toman muchas libertades, del libro que se llama Nosotros, de Eugene Sanyatin,
que es por ahí del año 1890 y algo. Poca gente sabe esto. Bueno, en fin, a lo que voy es que George fue fan de una gran cantidad de cosas durante mucho tiempo, de ficción, como estos cómics que salían, cosas como Weird Science o Suspense Stories y todo ese material pulp que alimentaba historias que después se convirtieron, por ejemplo, de la mano de Rod Serling, en aventuras para Dimensión Desconocida y para el sello editorial de Easy Comics, que también tendría una gran influencia en nuestra cultura moderna. Y por sobre muchas cosas, George Lucas también era muy fan de Flash Gordon y de las aventuras de Buck Rogers y de este tipo de material. Las primeras películas de Flash Gordon, desde los años 40, pues cuando visita los distintos planetas y todo esto, tienen este tipo de música de Star Wars orquestral, muy, muy clásica, y tienen incluso los créditos que van avanzando en perspectiva, igualito, así es en Flash Gordon. Y Flash Gordon es un héroe americano y que va conquistando mujeres a través del espacio y que va matando a los malos y que se enfrenta contra el poderoso emperador Ming. Muy bien, entonces bueno, hay otras influencias para Star Wars que George Lucas aprovechó y plagió a placer. Por ejemplo, el cine de Akira Kurosawa. Hay varias películas que podrían entrar ahí, pero una de las más representativas pues es el asalto a la fortaleza, algo así se llama, The Hidden Fortress, la fortaleza escondida, en donde básicamente es un sujeto que es un granjero, no es un gran peleador, y se ayuda de un viejo sabio para tratar de lograr entrar a un palacio prohibido, enfrentar al emperador que está ahí y rescatar a la princesa que ha sido secuestrada antes de que la ejecuten. ¿Les suena familiar? Bueno, a mí también. Ok. También hay algunas influencias del mundo del cómic, no tan directamente, y ahorita decir cómic es una palabra muy ambigua porque la gente lo asocia más con Marvel y DC y se les ha olvidado que cómic pues es narrativa gráfica y que cómic puede ser una gran cantidad de cosas. Entonces, autores de los 60s, de los 70s, que empezaron a aparecer sus historias en revistas icónicas como el Metal Orland, entre otras publicaciones, pues ya hablaban de aventuras espaciales. Más concretamente estamos hablando de Valerian y las aventuras que tiene. Valerian es justamente eso, un chico pues joven que pues se la pasa conquistando bellas mujeres, bellas chicas a través de la galaxia, visitando mundos extraños pero que son misteriosamente humanoides todos. ¿Han notado eso? Que en Star Wars todo está terraformado siempre. Siempre hay oxígeno, siempre la gravedad es perfecta, siempre la ergonomía y la forma en la que están diseñadas las cosas es para satisfacer a los humanos, nunca para satisfacer a otras razas. Y todas las razas de alienígenas que vemos en Star Wars, pues misteriosamente tienen, digamos, una proporción muy parecida a la humana. Es decir, vemos a Chewbacca, que es un poco más alto, pero pues un poco más alto respecto a los humanos. Nunca vemos algo demasiado extraño en Star Wars. Todo está muy humanizado y terraformado, como les comentaba. Bueno, pues con todas esas influencias, George Lucas, cuando llega con Star Wars, ahorita a la distancia, a la gran cantidad de años de distancia, a la gente se le imagina que es muy original y que es un parteaguas y que nunca va a haber algo así y que fue un visionario. La verdad es que no es cierto. Y no te confundas, soy un fan de Star Wars y me gusta mucho.
Pero es cierto que absolutamente todo lo que es la primera película lo encuentras en otras películas y otros proyectos que ya existían en la época y de los cuales ya se hablaba desde hace un tiempo. Y que hay proyectos tan solo como el proyecto de Dunas de Alejandro Jodorowsky, que por esos años empezó a crearse la preproducción de la película, pues que hablaban de eso, de un héroe que pues es un poco ignorante, que proviene de un planeta desértico en donde no hay nada y que por ayuda de un viejo sabio logra salir de ese planeta, que en Duna se llama Arrakis, y logra enfrentar al emperador, al malvado emperador del universo. Y por medio de el aprendizaje de la fuerza, pues bueno, él logra llegar a enfrentarlo y a vencerlo, ¿no? Eso ocurre en Dunas, y es una novela de Frank Herbert de hace décadas antes que Star Wars, ¿no? Entonces, insisto, si no era George Lucas, alguien iba a hacerlo, alguien, porque la historia ya estaba ahí. Hay un libro muy popular y que también ya estaba en el momento en el que aparece Star Wars, ya llevaba alrededor de 10 años o más, que se llama El héroe de los 1000 rostros, en donde es un estudio antropológico acerca de las religiones, las leyendas, los cuentos, los mitos, las religiones de todo el mundo, y en donde se analiza cómo es un héroe, al menos antropológicamente hablando. Y entonces Joseph Campbell, que es el autor de este libro, se pone a evaluar y a decir, bueno, el héroe en todas las religiones pues es único. No hay una dualidad, no hay varios, no hay un grupo, siempre es el héroe y él va solo, ¿no? Y siempre tiene que vencer pequeñas misiones, los trials, ¿no? Y cuando él va a enfrentar sus mayores temores y va a enfrentar incluso al padre, esa es una fuerte alegoría acerca de la jerarquía patriarcal en el mito del héroe, el enfrentamiento con el padre, aparece en todas las historias. Por ejemplo, cuando Neo en Matrix, pues claro, no vemos a sus padres, pero está la figura de Morfeo, que es una figura paterna, y quien le induce los pensamientos de la Matrix, y quien lo presenta con los demás, y quien le dice, es que tú eres el elegido, el único, como si fueras mi primogénito, al que le voy a dar todo. Ajá. Si no, vean también en Game of Thrones, o sea, que en Game of Thrones, siendo el proyecto que es de corte y de tipo medieval fantástico, pues siempre son los héroes, los niños, los primogénitos, los importantes. Las mujeres pasan a un término muy secundario, porque esta es la sociedad, como diría el señor Burns, la sociedad falocéntrica en la que estamos, ¿no? ¿Cómo dice Burns? Dice, no sé qué quiere decir falocéntrica, pero nada de niñas, algo así, exactamente. Entonces, en Star Wars se repiten esos mismos patrones que vienen descritos en el libro del héroe de los 1000 rostros, y que vienen también evidenciados en el libro anterior que se llama El mito del héroe, en donde se habla justamente de este fenómeno, que por qué siempre es este héroe pues masculino, con belleza física, con virtudes que no tiene nadie más, con la posibilidad de manejar un poder que nadie más tiene, y que él puede hacerlo, nadie más, y que enfrenta al mal. Siempre tenemos esas dos fuerzas opositoras, el bien contra el mal, ¿no? Entonces, Star Wars es muy bueno, es muy genial, nos emociona a todos en todo el mundo. Compartimos generaciones de personas que nos agrada mucho lo que logró George Lucas, pero la verdad es que no es original, ¿ok? Alguien de todas formas iba a llegar a esa conclusión. Ahora, lo verdaderamente interesante, al menos para mí y para muchos más, es cuando el episodio 4, o lo que ahora es el episodio 4, pues concluye. Es una historia interesante en un mundo cinematográfico que está dominado por el drama, y que de repente llega la ciencia ficción, que es algo que
las audiencias no pudieron comprender del todo cuando aparece en el 68, 69, 2001, Odisea del Espacio, de Arthur C. Clarke, y de Stanley Kubrick. Pues, por otra parte, ahora en el 77, cuando aparece Star Wars, pues las audiencias ya estaban listas. Se avecinaba un hambre de consumo de elementos de ciencia ficción, no solamente en el cine, sino en la televisión. Ya tenía un rato, ¿no?, que estaba Star Trek y otras ondas. Entonces, cuando llega Star Wars, fue a atender de una manera a manos llenas a una gran cantidad de fans que estaban esperando que pasara esto. Ya se les había alimentado por medio de los cómics, por libros, por la televisión, alguna que otra película. Por ejemplo, tenemos Logan's Run o Black Star o algunas otras clásicas, ¿no? Marionette, Solaris, etcétera. O sea, yo creo que fue una consecuencia directa de toda esa cultura de la ciencia ficción que se avecinaba y se alimentaba. Por otra parte, tecnológicamente hablando, la cinematografía ya estaba llegando a esos pasos de obtener los primeros efectos especiales a gran escala. O sea, tenemos algunos ejemplos como en Westworld, la película, obviamente, no la serie. Y en Westworld pues ya empieza a haber manipulación por computadora, y esto es antes que Star Wars. Entonces, cuando llega Star Wars episodio 4 en el 77, y que hay una gran cantidad de manipulación de efectos visuales durante una gran cantidad de minutos, porque tan solo todos los láseres que aparecen se tuvieron que pintar directamente en el magazine, en el filme, para poder hacer un efecto de, ¿cómo decirlo?, como de negativo. Entonces tú los pintabas oscuros, como aparecen rojos los del Imperio, pues entonces tenías que pintarlos verde oscuro, porque es el complementario. Y en el caso de los láseres que aparecían verdes, pues tenías que hacer una mancha roja oscura, porque es el complementario. Y entonces a la hora de pasar el negativo, pues ya se ve como un láser, tal cual, ¿no? Porque pues no había una gran cantidad de computadoras en ese momento que pudieran hacer algo tan demandante. Entonces todo eso se tuvo que hacer a mano. O por ejemplo en el Imperio Contraataca, pues ya incluso el uso extensivo de stop motion, y que ya se había usado brevemente en el episodio 4 en el pequeño ajedrez que tienen en el Halcón Milenario. Entonces, bueno, cuando llega Star Wars era obvio que una gran cantidad de personas se iban a emocionar muchísimo, porque, como te digo, era una consecuencia de todo lo que se vivía en esa época, y fue relevante el impacto cultural, social y temporal que tuvo con la juventud, sobre todo. Entonces, bueno, eso está genial. Pero cuando llega el Imperio Contraataca, que, bueno, creo que todos estamos de acuerdo, ahí es el pináculo de Star Wars. Me agrada bastante que le añaden ese tono oscuro. Ahora, también hay una pausa cultural. Durante los 80s pasa justamente eso, que hay una etapa en los cómics, en las películas, en las series de televisión, en donde todo se empieza a hacer de alguna forma oscuro, triste, donde los malos son los que ganan o dominan, o resulta que el mundo realmente no es bonito, no vale la pena rescatarlo, como en la edad dorada de los cómics. Entonces tenemos algunos ejemplos de esa época, como Watchmen, como Days of Future Past, como La Crisis de las Tierras Infinitas, como The Dark Knight Returns, como incluso una gran cantidad de series que aparecen en ese momento, que también son demasiado oscuras. O sea, no son agradables en cuanto a lo que hay que rescatar. Por ejemplo, si vemos Blade Runner, que es del 82, pues realmente no es un mundo bonito. Y el trabajo que tiene Deckard es de lo más despreciable. O sea, es matar a inteligencias, y que, como vemos con la muerte de Roy Batty al final de la película,
pues no solamente son inteligencias y ya, tu teléfono es inteligente, tu tableta es inteligente, pero no puede alcanzar a tener un pensamiento como el que tiene Roy Batty cuando se muere, cuando se termina su periodo de vida. Entonces es justamente ese tipo de distopías que son tan propias del género del cyberpunk, llegaron de alguna forma tangencial a Star Wars. Y eso se refleja en el episodio 5. Por eso el Imperio Contraataca es una película tan, no solamente divertida, agradable de ver, sino que también te genera ansiedad, porque realmente crees que los personajes están en peligro. Ajá. Cuando ocurre la escena climática en donde Han Solo pues lo convierten en una especie como de gansito o chocorrol congelado y ahí lo dejan, y que es incierto cuál va a ser su futuro, y la película, a pesar de que no tiene un acto final en el cual se derrote al malo, te deja con unas ganas tan grandes de ver cómo concluye, que pues es una película que por sí sola es fantástica, es genial, no por ser parte de Star Wars, sino porque como historia se sostiene, y eso es genial, es fabuloso. Ahora, para cuando llega el retorno del Jedi, ocurre algo. George Lucas ya se había cansado un poco de manipular sus películas y que le pusieran tantas trabas. Él declara, y yo le creo, durante mucho tiempo, que Star Wars es una apuesta por desafiar lo que Hollywood es y lo que Hollywood quiere imponer. Y yo creo que es parte de lo que su generación, sus amigos, pues quieren hacer. Por ejemplo, cuando vemos películas de Spielberg o de Scorsese o de algunos otros de sus contemporáneos, pues es eso, o sea, de alguna forma sí tratan de desafiar los estándares que había en ese momento. Como te decía, el cine en su gran mayoría eran dramas y a nadie le interesaban las historias de ciencia ficción. Y lo podemos ver, o sea, por ejemplo, con Spielberg, pues lo primero que hace cuando empieza a tener notoriedad y fama, después de Jaws, de Tiburón, pues empieza a hacer películas como Close Encounters of the Third Kind, o por ejemplo E.T., que son películas muy atrevidas, pero que tratan de complacer a todos los públicos. Es decir, cuando ves E.T., pues es muy claro que es para niños, a pesar de que toca y provoca temas que todavía son un tabú en gran parte del mundo y en Estados Unidos. Entonces George Lucas trata de hacer más o menos lo mismo, pero después de unos años de trabajar con Star Wars, y que él empieza a trabajar en otros proyectos como Willow, o por ejemplo como esta película de Marvel del ¿cómo se llama? Howard the Duck, exactamente. Resulta que yo creo que mismo George Lucas se da cuenta que realmente él no era el gran director que pensaba. Es decir, cuando ves THX 1138 y que una gran cantidad de colegas le ayudaron a George Lucas a hacer esa película, se nota que hay mucha maestría en la fotografía, en la dirección, en el guión, en el maquillaje, pero todo eso no lo resolvía George. O sea, George solamente llegaba y dirigía, ¿no? Cuando aparece Star Wars por primera vez en el 77, es más o menos lo mismo. O sea, hay incluso en algún detrás de cámaras donde uno de los fotógrafos, el jefe de fotografía principal, tiene una discusión con George Lucas y le dice algo así como: dude, tú vas a dirigir, ajá, pero yo voy a hacer la fotografía, así que déjame hacer mi trabajo, deja de estarme diciendo cómo hacer las cosas porque yo sé hacerlas. Tú nada más dime qué quieres ver y yo lo voy a hacer, tú no tienes que venir a hacerlo y solamente me estás interrumpiendo. Ajá, se lo dice con ese tono y con esas palabras, porque en ese momento George Lucas era un don nadie. Ajá, y ¿qué pasa entonces? Pues que George Lucas tiene que, ni modo, asumir esto, se retira, deja que hagan su trabajo. ¿Y qué ocurre? Pues que Star Wars es una maravilla de película. En cambio, cuando se le empieza a dar mucha más libertad a George Lucas
y él empieza a tener un poder de decisión mucho más grande, empiezan a notarse los problemas que tenía Star Wars desde el principio. ¿Sabes? George Lucas, desde los 70s, él se daba cuenta de que el cine, por muy bueno que fuera, pues que a la gente no le importaba mucho o que no generaba dinero. Entonces él empieza a ver que hay un gran potencial en el merchandising y las cosas que se pueden vender, muñequitos, cómics, llaveritos, playeras, etcétera. Todavía no había videojuegos. Y bueno, entonces, como ustedes saben y ya lo han visto antes, pues él empieza a negociar con 20th Century Fox y les dice, bueno, yo puedo aceptar menos paga por Star Wars o puedo hacerlo con menos dinero, pero denme control total del merchandising. Y entonces se ríen de él, le dicen, pues claro que sí, o sea, ¿quién va a querer eso? No inventes, o sea, ya tú. Y resulta que esa es su fuente de ingreso, aunque realmente las ganancias que le han dado Star Wars no se comparan en nada con las ganancias por las regalías, por convertir a sus películas en una franquicia. Esto es muy notorio en Retorno del Jedi, porque cuando aparecen los amigos Ewoks y todo eso, miren, yo sé que ustedes probablemente si están viendo esto a la distancia, ya que pasaron años, décadas, pues ya ven como que la película normal, como que les parece bien y dicen, pues ya así es, ¿ya? Pero la verdad es que incluso para mí, siendo un niño, sí me parecía muy ridículo los Ewoks. Se me hacían estúpidos, se me hacían que no tenían nada que ver con hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Que todo lo que me habían dicho en Empire Strikes Back, que se acercaba mucho más a temas más adultos, más fuertes, más dramáticos, pues no, ahora resulta que hay Ewoks y son pachoncitos y dicen echaguagua y tienen orejitas, ¿no? Y venden muñequitos. Entonces, de repente los Stormtroopers, que se supone que son caballeros de élite y que van por toda la galaxia conquistando planetas y que nadie se les opone, y que resulta que en esta película pues unos peluches no solamente les ganan, los vencen, sino que los Stormtroopers son ridículos por completo, ¿no? Entonces, bueno, el Retorno del Jedi tiene cosas muy malas como los Ewoks, y que fueron criticadas en su momento duramente, tan duramente que pues por eso ya no continuaron por un largo tiempo las películas de Star Wars. Y ustedes que seguramente ubican más el desastre de Jar Jar Binks, pues los Ewoks fueron el Jar Jar Binks de las primeras películas, ¿ok? Solamente que no había internet, entonces nadie podía expresar su odio tan fácilmente como ahora. ¿Y qué pasa? Pues que igual que con Jar Jar Binks, pasado el tiempo, pues la gente empieza a aceptarlos, ¿no? Estoy seguro de que si en la última película, episodio 9, hubiera salido Jar Jar Binks en algún cameo diciendo alguna idiotez, la gente hubiera aplaudido, estoy seguro. Pero bueno, a lo que voy es que se compensa porque el Retorno del Jedi tiene el enfrentamiento final, aparece el emperador, Luke, digamos, realmente tiene un peso muy grande en los hombros al tratar de convertir a su padre en una persona buena otra vez y pasarlo al lado bueno de la fuerza. Es decir, nos recompensa mucho a cambio de las idioteces que pasan en la película. Entonces, vaya, finalmente el episodio 4, 5 y 6 son películas icónicas, parte de nuestra cultura, de nuestro tiempo, importantísimas en todos sentidos, cinematográficamente, y por lo que involucraron como una tendencia en el cine de este tipo. Yo diría que aunque ya existía el género, pues aquí es donde cobra fuerza por completo el género de la space opera, cinematográficamente hablando, y que dio paso a algunas cosas como lo segundo que vimos de Star Trek o Babylon 5 o algunas otras proyectos de, vaya, o sea, incluso algo tan lejano y específico como Riddick. O sea, no tendríamos todo eso si Star Wars no hubiera sentado el antecedente. Incluso películas más mundanas, más cyberpunk, como lo que ocurrió después con Blade Runner o con Alien, o incluso sagas como Terminator. O sea, todas esas fueron puertas que se abrieron gracias a Star Wars y lo que propusieron. Ajá. Concluyó la saga.
concluyó muy bien, son películas muy buenas, a pesar de que tienen una gran cantidad de detalles y que son, perdón por decirlo, pero la verdad son estúpidas, no son muy serias, no son provocativas en cuanto a lo que te digan o las ideas que depositen en tu mente, simple y sencillamente son disfrutables. Cualquiera puede sentarse a ver Star Wars, episodios 4, 5 y 6 y divertirse a lo grande, ¿ok? Te sientes otra vez niño, no por el género, me refiero a la edad y disfrutas por completo, ¿no? Bueno, después llegan pues, los episodios 1, 2 y 3. Y bueno, como les había comentado, George Lucas, pues, él había creado, digamos, los primeros conceptos de Star Wars y él estaba muy preocupado en una situación. Las películas no le daban dinero, tanto como los juguetes y las regalías de las mercancías que se vendían. Para este momento había algunos cuantos videojuegos, pero la verdad es que no eran demasiado buenos. Hubo algo que fue un paso experimental, que fue Shadows of the Empire, y que George Lucas le fascinó el concepto. ¿Por qué? Porque era... ¿qué pasaría si hubiera una película de Star Wars pero sin la película? Solo el merchandising. Entonces eso involucraba que se le pagaba a George Lucas una cantidad de dinero por no trabajar. O sea, solamente tenía que prestar los conceptos de los personajes y de Star Wars en general. Y ya eso es todo. O sea, como que préstanos esto, tú vas a recibir tu lana y de todas formas va a haber todo. Y lo hubo. En Shadows of the Empire hubo novela, hubo soundtrack con obras originales de John McNeely y con la música original de Williams. Incluso el cartel de la supuesta no película, pues se lo lleva a cabo Drew Struzan, que pues es por mucho el legendario creador de pósters de Star Wars. Hubo videojuego fabuloso de Nintendo 64, que en ese momento era el pináculo tecnológico de esa consola y fue probablemente el mejor videojuego que hubo en cuanto a calidad, junto con GoldenEye y Smash Bros. Shadows of the Empire era fabuloso. La batalla de Hoth con Luke, todavía como Red 5, está genial, ese nivel es fabuloso. Y luego continuar con Dash Rendar y enfrentarse finalmente contra el Skyhook en la batalla final, y que está las legiones de Shizor y el Imperio, un Star Destroyer al fondo y las fuerzas rebeldes, y que por la forma en la que se diseñó el nivel, pues tenías la capacidad de volar libremente. O sea, de verdad no había arriba o abajo, nada, podías volar como si estuvieras en el espacio. Juegazo. Hubo cómics, por ejemplo, de Shadows of the Empire, y que incluso conectaron con una saga del universo expandido que fue Splinters of the Mind's Eye, en donde igual aparece, creo recordar que aparece Dash Rendar por ahí. Hubo incluso tarjetas coleccionables, hubo playeras, hubo trajes de Halloween, hubo todo. Entonces, obviamente George le encantó ese experimento, porque era así como de wow, o sea, no tengo que pagarle nada a los torpes de 20th Century Fox y gano todo este dinero, ¿no? Entonces llegó lo inevitable, pues él tenía que hacer algo, o sea, continuar Star Wars de alguna manera. Pero el muy gallina, y perdóname George por decirlo así, pero sí es cierto, eres un gallina. El muy gallina pues decidió no continuar con la historia, sino contar lo que había sucedido antes. Y eso fue muy raro. Lo más probable, creo yo, y eso es solamente una suposición mía, es que tenía conflictos con los actores, y que los actores obviamente pues ya no eran unos chavitos que no iban a pedirle dinero ni nada, sino solamente, ahora le voy a salir en algo llamado Star Wars, qué chido. No, ahora ya eran actores reconocidos y eran celebridades. Entonces obviamente él, al negociar con ellos, pues iba a hacer algo muy diferente. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual George Lucas
decidió hacer episodio 1, 2 y 3, salirse tangencialmente de lo que él había hecho, sin abandonarlo por completo, claro, y poder contratar a sujetos que, bueno, claro, a lo mejor tenían una cierta trayectoria actoral, pero pues que no se iba a comparar en nada a las celebridades como Carrie Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford, etc. Además que había algunas cosas abiertamente, personalidades como Harrison Ford decían que no les gustaba Star Wars. O sea, Harrison Ford muchas veces dijo, es que mi personaje debió haber terminado y muerto en The Empire Strikes Back, que nunca encontraran a Han y que se quedara perdido, y ya, eso es todo. Entonces para él, para Mark Hamill también, hacer Return of the Jedi fue ya muy pesado y no querían hacerlo. Carrie Fisher, pues bueno, como seguramente lo sabes, pues tenía graves problemas de drogadicción, y todo eso culpaba a Star Wars. Entonces George Lucas, siendo pues el sujeto que es, y que es como muy introvertido y que no busca conflictos ni nada, pues como que yo creo que pensó, rayos, demonios, ¿qué hago? O sea, quiero continuar con esto, pero pues ya no quiero continuar con ellos. Entonces, bueno, los episodios 1, 2 y 3, mira, finalmente gustaron a todos, más por costumbre que por convencimiento real. A mí me pareció divertido el episodio 1 cuando fui al cine, y pues incluso la gente en el cine aplaudió, porque todos estaban muy contentos de que regresara Star Wars, y es algo que no habían visto desde hace muchísimos años. Unos cuantos años antes de esto se reestrenaron las reediciones de Star Wars, me parece que en el 97, para coincidir con los 20 años de Star Wars. Entonces salieron así, como seguiditas, ¿no? Otra vez episodio 4, 5, 6, con algunas mejoras de CGI. El Jabba es extraño que sale en el episodio 4 y que después tuvieron que arreglar tantas veces. Pero cuando aparece el episodio 1 y en el tráiler se ve a Darth Maul y las carreras de pods y todo eso, fue así de no inventes, guau, o sea, está de regreso. Y Obi-Wan es uno de los personajes más carismáticos y entrañables de Star Wars, y que queda de ver un poco por la manera en la que muere en el episodio 4 y que después aparece su fantasma Jedi. Es como que mucha gente se quedó con ganas de ver más de ese personaje. Entonces era perfecto. Episodio 1 aparece Obi-Wan joven, ninguno de los demás, y vamos conociéndolos conforme avanzan las películas. Ahora, George Lucas, lo vuelvo a repetir, no es el gran director que todos creen, de verdad, lo juro. Y de hecho tiene una capacidad ya ahorita de arruinar proyectos muy muy alta. Y eso lo demuestra. En el episodio 1 tenemos varias cosas que salieron muy mal. En primer lugar, los midichlorianos, y con una especie de historia judeocristiana, como si hubiera ocurrido la natividad. Es decir, la madre de Luke, llega el Espíritu Santo en forma de paloma y le dice, es que tú estás esperando al Hijo de Dios, y pues ya estuvo, ¿no? Pero en este caso no es el Hijo de Dios, se llaman los midichlorianos, ¿no? Y entonces nace Anakin, ¿no? Y eso está bastante extraño porque, bueno, aparece el linaje de los Skywalker, ¿no? Pero se supone que la fuerza en este momento pues existe desde hace mucho y es manipulada a placer por los Jedi, los cuales sí se sobreentiende desde la primera película, pues que ya están ciertamente un poco corruptos, ¿no? Y que el Senado y que la República pues es como que una bola de Jedi sentados de flojos y tomando decisiones para toda la galaxia, pero no toman muchas veces acción. O sea, solamente son burocráticos. Ajá. Y eso es muy evidente en el episodio 1. Ahora, Star Wars, lo dice en el nombre, Guerras Estelares. Es un tema que han tratado de mantener recurrente, pero en el episodio 1 exageraste, George, cañón. O sea,
de repente el concepto de guerra estelar en el episodio 1 es así como de, sí, vamos a ver la escena de donde todos van a votar en el Senado, y ahora el diplomático de Naboo va a hablar, y ahora la princesa y la emperatriz y el rey de fulano de no sé dónde, y entonces vamos a hacer un conflicto armado, entonces salen los ejércitos. Es decir, la verdad es que el episodio 1 es muy aburrido. Insisto, hay cosas muy muy agradables como la carrera de pods y algunas cosas, pero sí hay muchas cosas muy incomprensibles. Ahora, hay una cosa que quiero decirles desde hace unos minutos, y en este momento es donde ya cobra relevancia. Miren, al principio George Lucas, en el 77, pues tenía más o menos una historia y trata de trabajar su historia y la convierte en una película, y ahí está. Es decir, a pesar de todas las... vamos a decir que no son plagios, sino que vamos a decir que son influencias. A pesar de todas sus influencias, él logra tener una idea que es más o menos original, presentarla en una forma muy original y que a todos gusta. Conforme él va teniendo estos problemas financieros y que 20th Century Fox, en lugar de recompensarlo, pues incluso lo multaron por, me parece, $1.5 million por la primera película de Star Wars, porque no aparecen los créditos al inicio de la película. Pues entonces él estaba cansado de eso. Él solo quería dinero, billetes y el merchandising, ¿no? Pero la verdad es que le pesaba mucho que las películas era encontrarse otra vez con los productores de 20th Century Fox. Entonces eso le cansaba mucho. Cansado de eso, harto, en el episodio 1 él piensa en monetizar, en decir, ¿dónde está mi franquicia? A ver, ¿qué necesito? Que aparezca Arturito aunque no tenga nada que ver. Va, órale, pónganlo. Que, oye, pero Tripio, ¿qué onda? No me importa, tú ponlo. Necesitamos juguetes de Tripio, así que no me importa cómo, pero ponlo. Y sale esta tontería de que Anakin se compra unos Legos que se llaman algo así como arma tu propio Tripio, y resulta que él lo construye, ¿no? O sea, totalmente fuera de cualquier lógica, ¿no? Y otras cosas más. Entonces el episodio 1, 2 y 3, por sobre todas las cosas, a mí me pareció muy evidente y hasta cierto punto desagradable ese esfuerzo tan evidente por franquiciarlo todo, por vender juguetes, por vender videojuegos, por vender conceptos. Y eso se demuestra con lo que ocurrió con el universo expandido, que pues era creado por fans, para fans, y que todavía tenían esa motivación de, bueno, Star Wars es un universo muy rico, ¿por qué no creamos esto, aquello, el otro? Hubo una saga que disfruté mucho en los cómics en los finales de los 80s, 90s, que eran las historias de la cantina de Mos Eisley, y en donde te platicaban de cada uno de los aliens que estaban ahí, o de los seres que estaban de otros planetas, pues cuál era su historia. Por ejemplo, había una de un piloto que su impulsor de saltos en el hiperespacio en su nave se destruye, y entonces él, para llegar a la próxima estación, calcula que se va a tardar cerca de 80 años, y entonces él no le queda de otra más que volar esos 80 años, y casi se vuelve loco hasta que encuentra en su nave, ahí un buen día buscando entre los cachivaches, encuentra un droide parecido como a Tripio en cuanto a estructura e inteligencia. Y entonces este droide pues le ayuda en toda faceta de su vida y le ayuda a volver a recuperar su cordura. Y entonces un buen día el piloto le dice al droide, pues, oye, hemos pasado un tiempo maravilloso, te quiero mucho, pero la verdad es que yo ya estoy muy viejo y voy a morirme, y no hay nada que podamos hacer. O sea, sin un hiperimpulsor espacial con el cual podamos hacer saltos en el hiperespacio, pues estamos aquí varados. Y entonces el droide le dice, no te preocupes, vas a estar bien. Y entonces cuando él está contando todo eso en la cantina, ya tiempo después, pues obviamente le dicen, dude, pero estás mintiendo. O sea, ¿cómo puede ser que hayas estado a punto de morir solo en el espacio, sin un hiperimpulsor espacial,
con un droide nada más, y estás ahorita aquí en la cantina contándomelo, o sea, no te creo, ¿no? Banta Pudu. Y entonces él agarra y se abre la ropa y descubre su pecho, y en el pecho resulta que tiene la unidad, la fuente de poder del droide. Es decir, el droide se sacrificó para convertir a su compañero humano en una especie de cyborg y que él pudiera sobrevivir ese viaje, y eventualmente en la cantina pues él decide contar esa historia, ¿no? Así de fabuloso era el universo expandido. Hay muchas personas que les encantó Rogue One. Ah, bueno, pues es una calca de un videojuego del universo expandido, ¿ok? Shadows of the Empire es del universo expandido. Heredero al Imperio, donde Luke se convierte al lado oscuro de la fuerza para aprender más, y él decide que su maestro va a ser Palpatine. Nuevamente, universo expandido. Es decir, el universo expandido realmente hizo cosas fabulosas, atrevidas, y que te hablaban de un Star Wars que George Lucas había ignorado hace mucho tiempo. Ajá. Bueno, pues con el episodio 1, 2 y 3, el universo expandido seguiría avanzando tangencialmente, pero sería cada vez más olvidado y hecho a un lado sobre todo por George Lucas. Repito, para él era vender juguetes, entonces tenían que aparecer todos con ropa diferente. Ahora la navecita que tiene una modificación y entonces se parece cada vez más a un X-Wing, pero no es un X-Wing, porque tienes que comprarlos todos, ¿no? Bueno, el episodio 2, el ataque de los clones, debo confesar que en su momento me emocionó mucho ver a Yoda pues empuñando un sable de luz y peleando. A pesar de lo ridículo que fue, desde los movimientos, o sea, como un sujeto de 1000 años de edad puede hacer esos movimientos, ¿no? O sea, necesita bastón para caminar, pero no me digan que una pelea de láseres, porque destruye todo, ¿no? Está muy raro. Y el episodio 3, la verdad es que es muy emocionante, cuando ya vemos ese camino totalmente hacia el lado oscuro de Anakin y cómo se enfrenta contra Obi-Wan, y Obi-Wan realmente aquí es la leyenda, o sea, él es el que se lleva la película. Te están diciendo toda la trilogía que Anakin es el importante, pero no, Obi-Wan es el importante, y él es el que realmente es ese portador de tanto sufrimiento. Anakin, hay algo que no me agrada y lo quiero decir porque ya lo he dicho antes algunas veces, pero quiero que quede así como registrado en este video. Hay una forma muy americana en el cine hollywoodense de elegir quién es el villano y quién es el héroe, ¿ok? Entonces el héroe básicamente es el que es estúpido, el que no tiene la iniciativa o la maldad de hacer cosas. Y en cambio el villano es el que siempre está pensando, oye, ¿no habrá otra forma de hacer esto? Oye, ¿qué tal que hacemos esto aunque sea un poco, no sé, como no tan bueno de hacer, ¿no? Y eventualmente el villano hace algo que sea un pecado. Y no lo digo como una metáfora, lo digo literalmente. Sabemos que la población en Estados Unidos es, pues, creyente, religiosa, ¿no? Sobre todo cristiana o católica o evangélica. Y pues algo que tienen en común esas religiones pues es la lista de pecados capitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un villano pues es el que mata, porque matar a alguien que no sea malo pues es así como lo peor. O sea, matar a un inocente es pecado, te vas al infierno, Siendo una sociedad tan religiosa como lo es la americana, que nos ha dado incluso algunas aberraciones como los creyentes de la tierra plana, que son muy religiosos, es de comprenderse que para George Lucas, que pues es de origen judío, pues le pareciera como correcto o bien decir, pues es que Anakin vamos a hacerlo que mate niños, porque pues es matar a un inocente, y matar a un inocente pues es pecado, obvio, entonces ya es un villano, Pero si nos ponemos a analizar esto y a verlo un poco más razonablemente, pues
voy a decirlo así, no cada vez que comes, pues es matar a alguien inocente, por ejemplo, y eso te convierte en un villano. Bueno, no lo sé, tal vez. ¿No se supone que los Jedi, portando un sable de luz, que es un arma mortal para empezar, pues no solamente han matado malos, o sea, cada que matas a alguien, pues es una familia, un ser vivo, alguien que probablemente tiene hijos, mamá, papá, familiares, lo van a extrañar, ¿no? Entonces matar no es tan sencillo. O sea, ¿cómo puede por una parte destripar harto Stormtrooper, harto clon, hartos androides, que son inteligencias a final de cuentas artificiales, pero inteligencias al fin y al cabo? Pero eso no le causa ningún problema y eso no lo convierte en malo. Es decir, no es malo por matar, sino es malo por matar a un inocente. Ahora, eso a mí en su momento, cuando vi el episodio 2 y el episodio 3, la verdad, francamente, a mí no se me hizo convincente. O sea, argumentalmente, para mí, eso no es suficiente. Ajá, porque alguien malo es alguien corrupto, alguien que hace algo más perverso. Ahora, ¿matar a un niño es perverso? Sí, claro que sí. Lo que pongo en duda es, bueno, un caballero Jedi no es la primera vez que mata. Se me hace extraño que de repente cuando él regresa y le dice a Padme, y Padme se horroriza y le dice, es que no, ya no te conozco, no sé quién eres. Suena como a discusión de blancos americanos, no suena como a seres fabulosos, cósmicos, interestelares de una galaxia muy muy lejana. ¿Me cachas? Entonces, eso suena a George Lucas, pero hasta la médula. Y George Lucas, la verdad, es un muy mal escritor también. La mejor parte del episodio 3 es obviamente el conflicto entre Anakin y Ben, Obi-Wan. Cuando ellos logran, digamos, crear este lazo, que por supuesto está unido también por la fuerza, y después declararse enemigos, wow, ese es el pináculo. Y los episodios 1, 2 y 3, que empezaron tan pésimo y tan mal por culpa, por sobre todas las cosas, de George Lucas, estamos hablando de ti, Jar Jar Binks, logran concluir muy bien, creo yo. Muy, muy bien. El episodio 3 es muy digno de ver, es muy divertido, muchas emociones y me late bastante. Me late bastante. Ahora, en el episodio 1, 2 y 3 ya se volvió más fuerte y más declarado que Star Wars era una franquicia, ya, para todo. Entonces, tristemente empecé a ver una tendencia, que ahora todos los personajes iban a salir de alguna forma otra vez. Es decir, en el episodio 3 vemos a Yoda, por supuesto, ya había salido desde el episodio 1. Vemos a Leia, vemos a Luke, bebés, ya saben, bebés es lo de hoy, ahí está el Yoda bebé. Vemos a Chewbacca, o sea, eso sí se me hizo también así como de, dude, ¿para qué? O sea, no tiene nada que ver, es nada más necearle, ¿no? Pero bueno, ahí está, tiene una aparición muy digna, muy genial, y vemos algo del planeta Kerchak, o no sé cómo se pronuncie. Sale ya se convierte en Palpatine, este cuate, en el emperador, y vemos cómo se deforma. Entonces, bueno, hay una gran cantidad de necedades que la verdad es que es mejor voltear a otro lado. O sea, el episodio 3 también tiene uno de los momentos más bajos y ridículos de toda la saga. El famoso grito de no, y el Darth Vader caminando como si fuera el monstruo de Frankenstein, y ya casi puedo ver a Palpatine gritando, ¡vivo! ¡Está vivo! Solo unos pocos entenderán. Bueno, entonces, bueno, el episodio 1, 2 y 3 finalmente se me hicieron buenos, pero ridículos por completo. Perdió toda seriedad de Star Wars. Para mí, en lo personal, mi muy, muy personal opinión, es que el episodio 1, 2 y 3 son exactamente lo contrario al Imperio Contraataca. No son maduros, no son adultos, no son oscuros, pasa tontería y media. Tienen grandes momentos, pero en general, para mí representa lo peor de la saga, de verdad.
Dicho todo eso, pasemos a la nueva saga. Y vaya, me tardé 1 hora en llegar a la nueva saga. Pobrecitos de mis seguidores y de la gente que me ve, cómo soportan tanto tiempo. Qué barbaridad. Bueno, antes que nada un poco de contexto. El universo expandido había crecido bien y había crecido sano. Es decir, algo que fue muy cool por parte de George Lucas es que cualquier persona que quisiera hacer algo de Star Wars podía hacerlo y no iba a recibir demandas, ni amenazas, ni cease and desist o algo así. No, si tú quieres hacer una película independiente de Star Wars, podías hacerlo. Si tú querías ir a una convención disfrazado y hacer un evento de Star Wars, podías hacerlo. Si de repente tú agarrabas y le decías a George, oye, pues es que un videojuego, bla, 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 una idea, es que los Jedi, no sé qué. Incluso tenemos algunos puntos muy importantes, como esta película de los chavitos que quieren entrar al Skywalker Ranch para ver el episodio 1 antes que nadie y que lo logran. O tenemos, por ejemplo, los videos legendarios de Ryan y Dorkman que están en YouTube. Es decir, algo muy genial de George Lucas es que, bueno, ok, me interesan los dólares, pero no por eso voy a hacer a un lado a los fans. Y los fans lo que quieran. Hay que reconocerle a George Lucas que siempre trató a los fans de una manera muy, muy especial, muy particular, muy genial. Y eso, la verdad, es de agradecerse. ¿Qué pasa? Pues que George Lucas, la verdad es que recibió unos comentarios horribles, peores que los que se están viviendo ahorita por parte de la gente hacia Star Wars. Y él sintió todo eso de forma muy personal. Él mismo platicó muchas veces pues que el episodio 1, 2 y 3 para él fue un momento terrible en el cual quería destruir Star Wars, deshacerse de Star Wars, que ya no existiera, enlatarlo, enterrarlo y abandonarlo y nunca más, porque él tenía una fuerte depresión. También su esposa, pues que le había ayudado a escribir Star Wars desde el principio y que los mejores conceptos de Star Wars se está descubriendo apenas, pues que fueron creados por ella en general. Bueno, pues se separan, es decir, tiene su divorcio después de muchos años de estar en una situación muy complicada y muy difícil. Entonces, cuando Star Wars, la gente sigue preguntando así de, ¿y qué más? ¿Cuándo sale lo nuevo? ¿Qué pasa? ¿Qué onda, George? ¿Cómo vas con esto, no? George estaba harto y la verdad es que él buscaba desde hace un buen tiempo a quién darle Star Wars o quién siguiera por él. Entonces, cuando se da la venta primero de Marvel con Disney, y que muchos decían, no, ya fue, ahora sí ya Disney va a arruinar todo, porque Disney tiene una reputación muy mala en general, y porque todos sabemos que son sujetos pues despiadados, ¿no? Los ejecutivos de Disney, y que solamente ven los billetes en las personas. Pero resulta que, a pesar de todo, Marvel Studios pues hizo un buen trabajo a lo largo de 10 años. Y tenemos desde Iron Man en 2009, me parece, hasta, bueno, sé que ya van a aparecer otras más, pero yo contemplo el final de ese linaje en Avengers Endgame, a pesar de que se supone que también se debería de incluir esta película de Spider-Man, pero yo no la cuento porque creo que es un poco alterna. Además está Sony ahí involucrado. No, yo diría que esa fue la prueba. O sea que George Lucas desde antes vio así como de, bueno, Disney la verdad es que está haciendo un buen trabajo. Marvel, fuera de desaparecer, ha crecido y sus películas están ganando una cantidad de dinero extraordinaria. Si Star Wars debería de irse con alguien, pues indudablemente quien lo va a manejar mejor, pues es Disney. Probablemente lo arruinen, probablemente ya no sea lo que yo planteé en los 70s, pero por otra parte no se moriría Star Wars. Ajá, seguiría, porque Disney ni modo que desaparezca, ¿ok? Entonces George Lucas, pues bueno, ya después él diría que se arrepintió, pero pues todos lo vimos, ¿no? Vendió Star Wars por, creo que fueron $4 billones.
y Disney se empezó a poner a trabajar de inmediato. Ahora, Disney, yo creo que vio una gran cantidad de cosas que he comentado hasta ahora, que Star Wars es mucha copia de muchas cosas, que el universo expandido pues está bien, pero que no se ha logrado homogeneizar eso con lo demás, y que se apoya mucho Star Wars, el universo fílmico, en la figura de los Skywalker. Ajá. Entonces, cuando hacen su propuesta de primera película, The Force Awakens, miren, y aquí es cuando supongo me voy a ganar el dislike de ustedes, pero la verdad es que a mí me gustó mucho. Mucho. Todos los puntos que la gente señaló que por eso no les gustaba el episodio 7, todos esos puntos fueron por los que a mí me encantó. A mí me encantó que ya no se hablara de los Skywalkers. Ajá, porque su historia ya está dicha. Yo también quiero mucho a Luke, yo también lo admiro muchísimo. Me encanta, es mi héroe de la infancia. Pero su historia ya está dicha, ya se dijo. Ajá. A mí me encantó que fuera una mujer y que tuviera un origen desconocido. Entonces cuando empieza The Force Awakens y que vemos a Rey como una scavenger en el desierto de Arrakis, de algo parecido a Tatooine, que se supone que es Jakku, ¿no? Me pareció muy genial, y la verdad es que la película de Rogue One me dio esperanzas de que Disney iba a enfocarse en personajes nuevos y que fueran muy geniales. Me gustó mucho Rogue One y los personajes que aparecen, y Jyn Erso se me hace una heroína de lo más fabuloso en Rogue One. Han Solo no me latió para nada, se me hizo muy aburrida. Creo que solo la fotografía me gustó. Pero bueno, entiendo que fue un esfuerzo por hacer un poco más de lo mismo. O sea, historias alternas, pero a la vez enriqueciendo. Hacer una especie de universo expandido, pero cinematográfico y oficial. Pero cuando al final incluso sale Darth Maul y hace su cameo medio raro. O sea, la verdad yo sí fue así como de, bueno, ya no saben qué hacer. O sea, bueno, etcétera. Bueno, el personaje de Ben, Kylo Ren, es un personaje que también me gustó mucho, mucho, porque en el universo expandido tienen gemelos Leia y Han, y se dedican a entrenar y a ser Jedi y todo esto, ¿no? Y eventualmente me parece que Jace o Ben Solo, no me acuerdo quién, pues es tentado por el lado oscuro de la fuerza. Y entonces ahí hay una dualidad interesante, o sea, uno es bueno, la otra es mala, o creo que al revés, ya no me acuerdo. Y eso tiene en conflicto a sus padres, y eso tiene un conflicto con Luke y la Academia de la Nueva República Jedi, de la Alianza Nueva, ¿no? Porque ya no hay Imperio, pero pues todavía quedan algunas zonas que hay Stormtroopers y que no se enteraron que ya se murió el jefe y todo eso, ¿no? Y como es un sindicato, pues ellos tienen que defender y se van a huelga y, perdón, ya me estoy debrayando. Entonces, bueno, me latió bastante ver a Kylo Ren y que fuera, la verdad, yo sí lo caché desde el principio, es un fan de Star Wars, ajá. ¿Cómo es el fan de Star Wars? Ya lo han visto en redes sociales. Pues es necio, detesta a todo el mundo, excepto a los viejos, o sea, los de las películas originales. Y entonces por eso él tiene ahí en un trono, en un sitio especial en su cuarto, la máscara de Darth Vader. Ajá. O sea, Kylo Ren es un fan de Star Wars. Ajá. Odia a Rey, y odia al feminismo, y odia a los gatitos, y odia a los memes, y es más, odia a Baby Yoda. Ajá. Entonces, obviamente, ¿qué hizo la gente? Pues no comprendió el chiste, no sé por qué. Y entonces lo odiaron. Yo alcancé a escuchar cosas como de que, es que está feo. Es que velo, está feo, ¿no? Bueno, así es la gente. El personaje de Rey se me hizo bueno, me gusta mucho.
pero muy limitado. Ajá. Desde la ropa, le ponen mágicamente la típica ropa de los Jedi, siendo que ella no sabe de los Jedi y no sabe de la fuerza y está en Jakku, que es un sitio todavía más desconocido que Tatooine. Primer error argumental, o sea, ¿de dónde? ¿No? Pero bueno. Bebocho, que pues bueno, es un encanto y que nada más salió para que hubiera juguetes de Bebocho. La verdad es que es bastante inepto Bebocho. Tiene que llegar Arturito y mejor él hacer las cosas. Y bueno, había una apuesta interesante en esa primera película de esta nueva trilogía. Poner nuevos personajes. Me gustó mucho la idea provocativa de un Stormtrooper renegado, Finn, y que pues él trata de redimirse y encontrarse a sí mismo y encontrar significado en su existencia. Por desgracia, casi de inmediato pierde importancia y se vuelve pues solamente alguien más, alguien de soporte, alguien que pues dispara y está ahí disparando y ya, ¿no? Me latía mucho juntarlo con Poe Dameron para hacer una especie de parejita ahí rara con su bromance, ¿no? Que fueran bros y que siempre se vieran y casi se besaban. Se me hizo padre, se me hizo interesante también. Creo yo que hay cosas propuestas muy muy geniales y me gustó mucho el enfrentamiento que tienen Kylo Ren y esta Rey en Force Awakens, porque me gustó desde el lugar, o sea, un bosque nevando y que solamente usan la fuerza para pelear, ¿no? Pero ahí es donde se nota mucho que Rey es un personaje hecho a las prisas, porque desde ese primer momento no se logra hacer concebible o realista que ella pueda ser una maestra como si fuera ya una Jedi. O sea, es una experta en el sable de luz, puede utilizar la fuerza, puede dominar a las mentes débiles. Una gran cantidad de atributos que vimos que a Luke le costó mucho trabajo comprenderlos. Ahora, Luke se dice que, o Yoda lo mencionó en su momento, pues que fue porque era ya muy grande. O sea, si él hubiera sido joven y hubiera recibido el entrenamiento correcto, lo habría logrado. Y se supone que al ser hijo de Anakin, pues él tendría de forma natural habilidades mucho más grandes. Pero ahora vemos a Rey y que es una completa desconocida y que hace todo eso como si nada. Obviamente eso tenía que tener alguna explicación en algún momento, y en el episodio 9 ya tiene esa explicación. Pero en ese momento, aunque yo disfruté que el personaje fuera tan genial, debo reconocer que entiendo por qué las personas se molestaran tanto, y que eso tiene un nombre: el concepto de la típica Mary Sue. Un personaje, Mary Sue, es básicamente una heroína con todos los poderes del universo y que es genial y que es fabulosa y que es bellísima y que no hay una razón concreta de por qué lo es. Ahora, eso existe también en los héroes masculinos, no solamente en los femeninos, ¿no? Cuando ves algunos personajes como Harry Potter, y que a pesar de que él es un completo pelmazo, pues resulta que es el protagonista, o sea, y no Hermione, no puedo creerlo. Pero así es, o sea, el universo es bondadoso con los héroes, sean masculinos o femeninos. Pero aún así, Rey, y con lo que se nos había mostrado del universo expandido y las películas anteriores, y el episodio 1, 2 y 3, y Rogue One y todo, o sea, no queda. O sea, sí comprendo que la gente se molestará. A mí me pareció muy genial, muy provocativo, porque obviamente las mujeres viven la fuerza de una forma distinta que los hombres. Sería lógico. Leia, por ejemplo, en el episodio 6, de la nada ella empieza a tener pensamientos que tiene con Luke y que comparte con Luke a través de la galaxia. Y eso es algo que Luke apenas estaba descubriendo, ¿ok? Entonces, bueno, en el universo expandido sí se habla de Leia y que ella empieza su entrenamiento Jedi. Obviamente no hay otro maestro más que Luke, entonces Luke empieza a instruirla.
Y Leia resulta ser una aprendiz excelente, construyendo su propio sable láser y entrenando junto con Luke. Y de hecho me parece que en Heredero al Imperio, pues de hecho Leia tiene que rescatar a Luke porque Luke se va de plano con Palpatine y se vuelve al lado oscuro. Entonces, bueno, Leia cobra una importancia que no había tenido antes. Y esa es una pena porque en los episodios originales Leia sí debió de tener un espacio porque finalmente pues era su hermano gemelo Luke, es decir, era una Jedi por nacimiento. Entonces, ¿cómo es que nunca vimos poderes de parte de Leia? Y ese fue un desperdicio por parte de George y un error muy grave. No sugerirlo desde el punto original, ¿ok? Pero bueno, en Force Awakens, el encuentro que tienen y que llega otra vez Han y que llega Leia y que se empieza a suponer que Leia ahora cae en su responsabilidad todo el mundo de los rebeldes y lo que queda. Se me hace muy genial, o sea, como tratar de organizarse, porque tuvieron un golpe de suerte los rebeldes. O sea, si no hubieran tenido a esos pilotos, si no hubieran tenido el halcón milenario, si no hubieran tenido una gran cantidad de cosas, pues nunca lo hubieran logrado en el episodio 6, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho Force Awakens. De hecho, existe en internet una versión en donde lo sincronizan con el álbum me parece que con el Wish You Were Here de Pink Floyd. Y está muy cool. Sí, es una manera muy genial de disfrutar esa película. Bueno, después viene The Last Jedi. Y bueno, era de suponerse que Disney iba a poner unas limitantes muy fuertes en la franquicia recién adquirida. Y que el universo expandido... Disney básicamente lo ignoró, así, a un lado, no tenemos nada con que trabajar, vamos a trabajar con esto y de cero. Luego, tenemos el director. El director sí se nota mucho su inexperiencia en una gran cantidad de escenas, sobre todo en la del casino. Entendí, creo, lo que quería decir en The Last Jedi y en el casino y todas esas escenas, pero por desgracia no está bien dicho, no está bien reflejado. The Last Jedi es una película acerca de la fuerza. De la fuerza. No hay un protagonista ahí más que la fuerza. Entonces es entender qué es un Jedi, qué es un Sith, qué es el lado oscuro de la fuerza, qué es el lado claro de la fuerza, no sé cómo llamarle. Todo eso se supone que tenía que ser The Last Jedi. Ahora, a mí, nuevamente, todas las razones por las cuales las personas dijeron que odiaron The Last Jedi, la inclusión, los personajes menores, el feminismo latente, todas esas fueron las razones por las cuales yo adoré esa película. A mí me gustó muchísimo. Y la gran cantidad de dolor, pesar mental que tiene Luke por el hecho de que Ben se convirtiera al lado oscuro, me parece fabuloso, me parece genial, porque Luke siempre había sido favorecido y siempre había sido genial y cool y con un peinado fabuloso y piel bronceada y ojos claros y bellísimo, inteligente, arrojado, valiente, y nunca nada le sale mal, ¿no? Entonces yo no sé cómo no se quejan de esos héroes nunca, ¿no? Esos les parecen muy bien, ¿no? Pero cuando lo hace una chica, no, ahí no se puede, ¿no? Bueno, en fin, me latió bastante ver que Luke, que nunca se había equivocado, nunca había fallado, de repente resulta que falla y que Ben se convierte en la prueba viviente de que Luke no lo sabe todo y de que no es un buen maestro. Eso me pareció genial, es digno de algo tipo Empire Strikes Back, donde las cosas no son lo que crees que son y donde cualquier tipo de posibilidad que tú puedas prever no es así. A mí me gustó mucho. The Last Jedi también me parece un esfuerzo muy genial por parte de Luke. Digamos, desde su encuentro que tiene otra vez con Yoda, desde enfrentar a Ben por medio de sus recuerdos y que él logra trasladarse a través del tiempo-espacio a otro lugar usando la fuerza. Eso lo convierte hasta ese momento en el Jedi más poderoso que ha existido, muchísimo más que Yoda. Entonces me parece genial. Y me parece genial que Ben se
se da por completo al lado oscuro de la fuerza, tanto como para destruir a su maestro, a Snook. Que bueno, Snook la verdad fue un personaje, híjole, bueno, olvidable, terrible y poco justificado. Pero bueno, algo genial es que no regresara. Es decir, bueno, ya muérete, ahí quedó, órale. Y esa manera en la que Ben empieza a mostrar un interés especial por Rey, ya se veía venir, ¿no? Ahí el shippeo. La verdad es que me gustó bastante. De verdad, yo quedé satisfecho queriendo ver más. Ahora, puntos malos de Last Jedi. Bueno, hay varios. Insisto, Finn, Rose, Poe se convirtieron en personajes demasiado secundarios, con poquísima relevancia y que no tuvieron un carácter a la altura de la gravedad del asunto y de las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? El director no supo explotar ni su actuación ni su presencia. En todas las escenas de Last Jedi, estos personajes salieron sobrando. Podrían bien no haber estado. Y eso es algo muy triste, ¿ok? Ahora, aquí un comercial cultural. Carrie Fisher, después, la princesa Leia, después de Star Wars y de su odisea con la drogadicción y todo eso, hizo un libro, lo tradujo a un guión de cine e hizo una película. Y le fue muy bien. Y a ella le gustó escribir y se dio cuenta de que lo hacía bien y de forma muy inteligente. Y ella dedicó su carrera a partir de que terminó Star Wars a escribir. Mucho de lo que vimos en el episodio 7 y mucho de lo que vimos en el episodio 8 fue escrito por ella. Entonces, por eso Leia tiene un peso argumental tan grande. Por eso Leia se avienta el Superman en el episodio 8. No fue solamente por una necedad, porque es Carrie Fisher, o sea, no es como que le faltara hacer eso, ¿no? Pero creo entender que lo que ella quería, y que fue algo inteligente, creo yo, muy buena decisión, era mostrar que Leia finalmente es una Jedi también, por nacimiento, y que tiene poderes que obviamente van a reflejarse de otra manera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ella puede manipular la fuerza de otra manera. Ahora, eso tiene que ver también con el camino del héroe, que ya hablamos de eso. Mientras que el héroe busca conquistar el universo, la heroína busca encordiar con ese universo. Es decir, una heroína es mucho más probable que pueda tener un vínculo cercano con el universo, no como el héroe que manipula cosas. Ajá. Fue mostrado de una manera extraña su vuelo y cómo se dan las cosas, pero finalmente me gustó que Leia pudiera por fin tener su película, su espacio, que se mostrara que ella es muy fuerte, que manipula la fuerza y que no tiene que estar presumiendo de eso a cada momento, ¿no? Me gustó mucho que actuara de forma tan inteligente y que se le nota de verdad como una general, como una madre y como posiblemente el último espacio de liderazgo rebelde en las películas de Star Wars. Porque Luke, la verdad es que actuó con cobardía, se fue, desapareció, pero Leia no tenía esa elección y eso es algo justamente muy matriarcal. Es decir, en una familia puede pasar de todo. El papá abandona la familia y trata de irse a Estados Unidos, ¿no? O les dice, ahorita vengo, voy a ir a comprar cigarros a la tienda y ya nunca más regresa, ¿no? Pero la mamá en una familia no puede darse ese lujo. Tiene que mantener a los hijos y lo tiene que hacer tanto por convicción propia como por la responsabilidad que siente de lo que va a hacer su vida después de eso. Es decir, el peso de la responsabilidad de quiénes van a ser esas personas a futuro cae en su madre. Ajá. Entonces a mí, por sobre muchas cosas, esa película me habla de eso, me refleja esa idea y ese potencial y esa fuerza. Nos damos cuenta que la fuerza
de Star Wars, la fuerza, no solamente es masculina, sino que también es femenina. Y se trata de cuidar, de proteger, de prever y también de proveer. Ajá. Entonces yo vi todo eso en esa película y me encantó. El final también es bueno. No genial, no fabuloso, pero es bueno. Me dejó complacido. Yo considero que The Force Awakens es un poco mejor que The Last Jedi. Pero las dos me gustaron. Bueno, y finalmente, después de 1 hora y media, ¿cómo hablo? Les agradezco a quienes están viendo esto. Qué barbaridad, cómo aguantan. Bueno, pues fui a ver el episodio 9, no una, sino 2 veces. Y bueno, me gustó mucho la película. Sí soy fan. Como dije al principio de esta transmisión, es una película inferior a El Imperio Contraataca. No creo que haya algo en el universo de Star Wars que pueda llegarle a ese momento, porque significó muchas cosas en su época y también para quienes vivimos esa película en ese momento. Pero yo diría que está muy cerca del episodio 4 y del episodio 5. Por una parte, vemos el origen de Rey. A mí no me gustaba tanto que se hablara de quién era Rey, porque según yo no era muy relevante. En el episodio 8 ella trata de buscarse a sí misma y solamente ve un reflejo, como si no tuviera origen. Y eso me gustó mucho, porque para mí eso era un statement de desafiar el monomito, la propuesta del héroe universal de Joseph Campbell, por el cual se ha regido Star Wars desde el inicio, en 1977. Ese desafío a mí se me hacía increíble, muy interesante, muy inteligente también. Y por eso se me hacía muy interesante que Rey no tuviera un origen, vino de ninguna parte. Pero la verdad es que la forma en la que fue resuelto, y que al principio me pareció raro en el episodio 9, así de, ¿qué crees? Eres una Palpatine. Se me hizo raro, pero recordemos el universo expandido. En el universo expandido, Palpatine nunca muere después de que lo avienta Vader en el regreso del Jedi, porque él es un clon y él perpetúa su vida a través de clones. También en el episodio 3, muy importante, recordemos el origen de los memes, la tragedia del Sith Lord Plagueis, que básicamente se vuelve un necromante y que por medio del uso de la fuerza puede otorgar vida a los demás. Y bueno, para este momento, exactamente en este momento, 22 de diciembre a las 11:47 de la noche, yo todavía no veo The Mandalorian, pero ya me fue spoileado por una gran cantidad de memes que sale un tal Baby Yoda, y que este Baby Yoda mostró poderes de regeneración por medio de la manipulación de la fuerza, y que al ser de la misma raza que Yoda, pues parece que lo hacen de una forma más directa, rápida, innata, inherente, que otras especies en Star Wars. Entonces, vaya, la fuerza nos muestra entonces que hay otra nueva faceta que no habíamos evidenciado antes, la regeneración. Y por supuesto lo contrario, que sería la muerte, ¿no? Que es la manera en la que los Sith invocan estos como rayos así extraños, ¿no? O sea, mientras que eso es matar por medio de la fuerza, resulta que los Jedi de alguna manera lo habían olvidado que lo tenían, pero Rey y el Baby Yoda pues resulta que pueden regenerar también por medio del uso de la fuerza. Y bueno, incluso al final pues Kylo Ren también puede hacerlo. Ben Solo. Kylo Ren está muerto, por decirlo así. Y bueno, debo decir que yo iba para disfrutar la película del episodio 9. No esperaba mucho, la verdad.
francamente, porque aunque son películas que me han gustado, estoy consciente de que hay una gran cantidad de presión y que Disney la verdad es que no lo ha hecho bien. Hace unos meses incluso se anunciaba, ¿no? De que no, es que Disney retachó una buena cantidad de escenas y las tuvieron que volver a filmar porque les parecía una película muy oscura. Y lo mismo les pasó en The Last Jedi. Entonces, no estoy tan convencido de que Disney esté haciendo un gran trabajo ejecutivo con Star Wars. Les da mucho miedo. Y hablando de miedo, justo el final de esta película del episodio 9 se me hizo un final que me gustó y todo, pero es un final cobarde. Y que yo habría preferido que Ben Solo viviera y que Rey también. Y a mí me hubiera gustado mucho que formaran una pareja, porque es algo que no hemos tenido en Star Wars nunca. Ajá. Si fueran una pareja y concientizando su lado oscuro y el lado bueno de la fuerza, podrían por fin dar a luz pues a quien trajera balance a la fuerza, a quien no temería usar ni un lado ni otro de la fuerza y que la usara como un todo para sí mismo, es decir, realmente el héroe universal de Star Wars. Era una idea genial y provocadora. Ahora, ahí hay una teoría de fan y la verdad es que la apoyo porque creo que es una posibilidad aberrante, pero una posibilidad al fin y al cabo. Cuando Ben pone su mano en Rey y que le infunde vida por medio de la fuerza, hay muchos que ya están especulando que ese es justamente ya el paso de los amigos midichlorianos y que Rey va a quedar embarazada por ese contacto. A mí se me hace completamente estúpido, pero hemos visto de todo en Star Wars, así que es una posibilidad. Me gustó mucho también del episodio 9 que hay una buena cantidad de personajes que regresan. Me gustó mucho ver ahí los retazos, lo que queda de Lando Calrissian, y regresar y hacerle al héroe. ¡Qué barbaridad! Me encantó ver pues que Chewbacca, que siempre fue ahí un personaje muy muy aparte, pues esta vez sentí que participó un poco más en ciertas cosas, y pues incluso su berrinche que hace cuando llegan y se enteran que Leia muere, pues se me hizo muy muy genial, y esa supuesta muerte que tiene por culpa de Rey, wow, también fue muy significativo. Me gustó bastante. Chewie, la verdad es que fue un personaje muy bien ejecutado, y bueno, ya fue una ñoñada, pero el hecho de que recibiera incluso su medalla, y que a pesar de que la recibió en los MTV Awards hace muchos años, el hecho de que la recibiera por fin esa medalla, wow, o sea, fue así como, qué detallazo, qué barbaridad. Y bueno, ya lo dije en Facebook, pero otro gran detallazo del episodio 9, del ascenso de los Skywalker, fue ver a Rojo, líder rojo del Rogue Squadron, regresar. Nada más y nada menos que el legendario Wedge Antilles. Como seguramente recuerdas, bueno, no sé si lo recuerdes, no sé quién escucha este video o qué tan anciano esté. Pero en el primer ataque a la Estrella de la Muerte, pues hay muertes por doquier. Se mueren todos, ¿no? Como el legendario Porkins, se muere Biggs, se muere el líder dorado, se muere el líder rojo, se mueren todos, ¿no? Y al final solamente quedan 2 casas X-Wing para continuar el ataque. Perdón, 3 casas. Una es la de Luke, otra es la de Biggs y finalmente Wedge Antilles.
Ahora, Wedge es hijo de Alcurnia, ¿sabes? Se supone que él es hijo de un alto mandatario en Coruscant. Pero bueno, eso pueden investigarlo. Es parte del universo expandido, ajá. Pero él fue uno de los primeros rebeldes y que desde su planeta natal de Alderaan, pues se supone que alimentaban la resistencia y todo eso. Es decir, es el rebelde más longevo y antiguo sobreviviente. Pero ocurre que su engine en su X-Wing falla y entonces él pues tiene que irse lamentablemente de la batalla. Pero eso permite que él regrese para después de esa batalla en Yavin 4 para combatir en la luna de Endor en la segunda estrella de la muerte. Él regresa, ahora ya como el líder rojo. En ese momento me parece que era rojo 2, Red 2, y Luke era rojo 5, Red 5. Entonces bueno, en el universo expandido de Star Wars hay una gran cantidad de cómics y de videojuegos que hablan de Wedge Antilles y de sus aventuras con el Rogue Squadron. Tienen aventuras en una gran cantidad de planetas y tratan de juntar a la rebelión para que pues no estén ahí por todas partes. Y a pesar de que Luke es muy importante, pues él siempre estaba en cosas de Jedi. Entonces el que se queda como líder fue Wedge Antilles. Ahora, hay algo ahí cool que en los videojuegos de Final Fantasy, no recuerdo si desde Final Fantasy 3 en adelante, siempre hay una parejita de personajes que se llaman Biggs y Wedge. Y dependiendo el juego de Final Fantasy, pues es la importancia que van a tener. Hay veces que son más importantes y hay veces que son menos importantes. Pero siempre hay esa parejita de Biggs y Wedge. Bueno, pues tal cual Biggs es el mejor amigo de Luke en Tatooine y que por desgracia muere en el Trench Run, en el ataque a la Estrella de la Muerte, en el episodio 4. Pero Wedge, pues resulta que está vivo y aparece en el episodio 9 como digamos, iba a decir piloto, pero no. En este caso es un gunner que está en la torreta del halcón milenario y que está piloteado por Chewbacca y por Lando Calrissian. Aparece medio segundo Wedge, medio segundo, como ya está canoso y con ropas ya que denotan su rango militar, pues ya está casi irreconocible, pero ese medio segundo que aparece, no, genial, fabuloso. No me contagian mucha emoción Poe Dameron, Finn, Rose, ni muchos de los actores de soporte de esta nueva trilogía de Star Wars. Son carismáticos, pero no a ese nivel tan peculiar que las primeras películas de Star Wars lograron esos personajes. Entonces el hecho de ver a este cuate regresar y a Lando y todo, o sea, fue genial, porque es como si los boomers regresaran así en el halcón milenario, como si los vieras en un antiguo bocho regresando, ¿no? Ahí todos ya traen sus autos del año, ¿no? Pero ellos regresan en una combi 1969 y ahí están echando relajo, ¿no? Entonces fue genial ver a Wedge. Wedge también aparece en algunos videojuegos, precisamente como en Rogue Squadron y sus secuelas. Aparece en Shadows of the Empire también. Y hay algunos juegos más de PC que salían. Y bueno, Dennis Lawson, que es el actor, se negó durante mucho tiempo a participar en Star Wars porque él como que ya quería mantenerse lejos de todo eso. Al parecer incluso George Lucas habló con él y le decía, pues es que queremos que te integres a los episodios 1, 2 y 3, porque pues en teoría iba a aparecer un poco más de el nacimiento de la resistencia y de los rebeldes y todo eso, ¿no? Pero él se negó, él no quería saber nada de Star Wars. Entonces no quiero imaginar cómo le hicieron para convencerlo, o sea, qué cantidades de dinero fueron o cómo le hicieron.
Pero bueno, fue genial, me encantó. Ahora, la otra, Palpatine. ¿Por qué regresa? ¿Por qué esa onda extraña de que regresa de la muerte y todo eso? Bueno, ya se había dicho desde el script original que la idea de George Lucas es que hubiera algunos Siths y Jedis que regresaran de la muerte. Con los Jedis pues es el típico fantasmita que aparece, ¿no? Y que ahí te dice algunas verdades que te pudo haber dicho antes, pero no, se las guardan hasta que son fantasmas y ya te las dicen, ¿no? Pero con los Sith la onda es que en el Retorno del Jedi se supone que en el script original para combatir a Palpatine Obi-Wan se materializa, es decir, no se queda como fantasma, sino que de plano se materializa y ayuda a Luke para combatir contra el emperador. Finalmente eso no se hizo. Y también aparentemente quien se negó mucho a participar pues fue Alec Guinness, el actor de Obi-Wan. Él decía, no, ya estoy hasta acá de tu Star Wars. Qué mala onda, ¿no? ¿Por qué todos odian a Star Wars? Qué barbaridad. Pobrecitos. Entonces es algo parecido. También, bueno, en el episodio 3 ya habla muy claramente el emperador acerca de la necromancia y de regresar de la muerte, ¿no? Entonces sí fue bastante lógico para mí pues que se hablara de que el emperador regresa. Y lo único que me extrañó es que Poe Dameron estuviera tan al tanto, ¿no? O sea, les dice algo así como, oye, mis amigos, perdonen, pero es que regresó Palpatine. O sea, Rose, por ejemplo, era como que le dije, ¿quién es Palpatine, dude? O sea, yo no vi las originales, no sé ni de qué me hablas, ¿no? A duras penas vi el episodio 1, 2 y 3 y ya no me acuerdo. Ajá, o sea, eso fue raro argumentalmente, pero bueno. ¿Qué más? Qué bueno que me acuerdo, casi se me pasa. Se notó bastante en el episodio 9 la ausencia de Carrie Fisher, obviamente pues por su inesperada y accidental muerte. Sí se nota bastante, si ven la película o si lo pueden notar después, ocurre varias veces, ¿no? Que de repente ella no habla, sino que llegan los personajes y hablan por ella, ¿no? O ella tiene frases que no tienen mucho que ver con la conversación. O sea, es nada más como que mueve la cara así de ajá. O dice monosílabos sin sentido. O dice frases que podrían ser dichas en cualquier otro momento de la película y que no tienen nada que ver, ¿no? Como eso de los droides. No subestimes a un droide. No tiene nada que ver con nada. Entonces yo creo que tuvieron una gran cantidad de problemas para lograr incluirla en la película a Leia y darle protagonismo, pero sin alterar la idea o el guión original. Eso debió de ser muy complicado y sí se nota mucho en el episodio 9. Ahora, yo creo que hay un ligero CGI, una ligera manipulación de CGI, pero aún con todo se nota el problema, que tuvieron que utilizar filmación de otra cosa, cosas que a lo mejor fueron bloopers detrás de cámaras o material extra, y que tuvieron que adaptarlo y adecuarlo para que medio coincidiera ahí con lo de la película. El alucine de Ben Solo cuando ve a Han me pareció muy cool, muy cool. En general está muy bien la película. Sí era un poco más incluso de lo que esperaba. Finalmente esta nueva trilogía tiene mucha mejor producción, mucha mejor actuación, muchos mejores alcances que las anteriores por las mismas características contextuales del cine de hoy al cine de hace décadas. Pero ciertamente se les nota la limitante de un productor tan estricto como Disney. No hay libertades, no hay accidentes. En estos últimos episodios no hay escenas como la del episodio 4 donde el Stormtrooper choca con su casco en la parte de arriba de la puerta.
¿no? Es decir, no hay casualidad, todo está medido, exacto, perfecto. Y eso es la razón por la cual muchas personas no les convence. En las primeras películas de Star Wars se les nota a los actores que no saben, que no actúan, que son niños, que no lo hacen bien, que están adentro de la estrella de la muerte a punto de morir y se están riendo. Pero eso nos gustaba porque pues éramos niños. Ajá. Bueno, finalmente, ya para cerrar esto, yo disfruté esta nueva trilogía. Me gustó mucho que Rey al final tuviera un sable diferente. Tiene un sable amarillo. Y es muy probable que esta trilogía más bien continúe. Que este no fue sino un inicio. Y en ese sentido, pues es la trilogía que nos deja con menos cosas. Ajá. Porque cuando termina el retorno del Jedi, no inventes, o sea, se murió el Imperio, o sea, de hecho me extrañó bastante que regresara. Star Wars necesita otro enemigo, porque el Imperio ya cuántas veces lo vas a revivir, o sea, no, eso no se puede volver tendencia, tienes que encontrar otro enemigo. Cuando termina el episodio 3, es increíblemente nostálgico, dramático, triste, feliz, porque se supone que viene la nueva esperanza, a New Hope. Todo está perdido, pero hay una esperanza. Pero el final del ascenso de los Skywalker, aunque es un buen final, no es un final emocionante, porque ahora sí, todo va a ser nuevo. Y no sabemos qué va a pasar. Estamos a la merced de Disney y de lo que quieran. Es un final anticlimático. Porque aunque Rey tuvo su camino de aprendizaje, redención y se convierte en una Jedi, no inventes, es como si hubiéramos visto el prólogo del libro. Es decir, apenas van a empezar las aventuras. Y entonces eso quiere decir que a lo mejor los 3 episodios que acabas de ver pues no fueron tan relevantes o tan importantes, y eso es una desgracia. Entonces, bueno, no sé, son como sentimientos encontrados. Por una parte me gustó mucho esta última trilogía, me gusta mucho el personaje de Rey, pero por otra parte no fue tan importante todo lo que dijeron. Creo que eso es, y ahí acabaría mi resumen de esta nueva trilogía. Mientras que los episodios originales lo importante pues era ver a Luke y cómo trata de recuperar a su padre, y Anakin y Darth Vader, ¿no? Ese personaje dual, cómo logra vencer sus propios miedos y obtener su redención, pues fue genial, fue una gran saga. Y no vamos a poder tener un Star Wars a ese nivel nunca. Y los episodios 1, 2 y 3 pues son una conexión que nos faltaba, son un eslabón perdido, pero yo siento que son los que menos me gustan, episodio 1, 2 y 3. No me dijeron muchas cosas que me interesaran, excepto tal vez la historia de Obi-Wan, y sería genial que sí hicieran esa película de Obi-Wan solito, porque es lo que le hace falta. Obi-Wan nunca es tentado por el lado oscuro de la fuerza. Tuvo que dejar morir a su mejor amigo. Tuvo que, como se muestra en el universo expandido, pues abandonar al amor de su vida. Tuvo que entrenar nada más y nada menos que a Darth Vader, ¿no? En persona. Y es quien ayuda a Luke finalmente pues a que logre enterarse cuál es su camino. O sea, Obi-Wan se le debe mucho todavía en Star Wars. Bueno, para finalizar, quiero decir que es genial esta época que estamos viviendo, que estoy muy agradecido de haber coincidido en tiempo-espacio con Star Wars, que pude haber nacido, no sé, en otro país, otra época, otro momento, pero no, o sea, justamente yo nací en 1978, pero en México no se estrenó Star Wars inmediatamente, ¿sabes? Sino que se estrenó en Estados Unidos. Pasaron varios meses y ya se trajo a México y ya se estrenó.
porque no era como ahora, que los estrenos son mundiales y son al mismo tiempo. No, no, amiguitos. Antes los reels tenían que llevarse en camión o en avión a algún lugar y entonces ya llegaban al país en donde se iba a exhibir la película y ya ponían los carretes y entonces ya era el estreno en ese país. Entonces Star Wars en México se tardó como un año en salir. Ajá. Y a mí, me cuenta mi mamá, yo obviamente no lo recuerdo, que sí me llevaron en brazos, porque yo era un bebesote, como el bebé Yoda. Me llevaron a que viera Star Wars en el cine. Entonces, sí, amiguitos, he visto todas las películas de Star Wars en el cine, incluso la de la Guerra de los Clones, que no estuvo tan buena. Y es muy agradable ser parte de esto. Ya anunció Disney, ¿no? Que la siguiente trilogía es como onda 2022, 24 y 26. Pues simplemente espero sobrevivir para por lo menos ver otra trilogía o dos más. Pero me es claro que como Star Wars ya es propiedad de Disney, pues no me va a alcanzar la vida para ver el final de los Skywalkers y de Star Wars. Bueno, amiguitos, así estuvo. Wow, no puede ser, me aventé 2 horas hablando de Star Wars. Qué barbaridad. Bueno, hoy ya es 23 de diciembre de 2019, así que les quiero desear unas felices fiestas, feliz Navidad, pásenla bien. Espero que estén cerca de personas que quieren y que estén a gusto, calientitos en casita, comiendo cosas ricas, caramelos dulces, que la pasen bien. Espero que vean una buena película, por ejemplo Star Wars o alguna otra. Y pues que la pasen bien en estos días. Muchas gracias por verme. Agradezco mucho pues que me den un cachito de espacio en su vida y que podamos compartir estos pensamientos. Si tienes alguna opinión de Star Wars que quieras compartirme o algo que se me haya pasado, no dudes en ponerlo en los comentarios y lo discutimos y lo platicamos, ¿va? Bueno, pues yo soy Val, ilustrador y creador de comicitos, y que la fuerza te acompañe. Nos vemos, muchas gracias. Adiosito.